Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque ella nos guía, nos instruye. Gracias, Señor, porque podemos recordar este evento tan magnífico de la resurrección de Cristo y que al final es nuestra guía y es nuestra salvación. Y pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra y que podamos comprenderlo de tal manera que seamos mejores hijos tuyos, mejores creyentes, mejores ciudadanos, mejores padres, madres, hijos, que podamos verdaderamente mostrar que Cristo no solamente resucitó de la tumba, sino que nos dio vida juntamente con Él y que podamos vivir la vida cristiana como tú quieres. Guíanos, Señor, a través de tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar y vemos este pasaje que es muy particular. La resurrección de Cristo aparece en los 4 evangelios y se conoce los evangelios sinópticos porque es la forma en que los escritores van a ver las cosas. Entonces son sus enfoques, sus puntos de vista acerca de... En primer lugar veíamos a Mateo, que de alguna manera él es judío y él estuvo de alguna manera con Jesús, era discípulo y era apóstol de Cristo. Pero vemos que su perspectiva es diferente a la perspectiva que tiene Marcos. Ahora, Juan Marcos, si bien era discípulo de Cristo, pero él no era apóstol. Él era sobrino de Bernabé y de alguna manera a él le contaron estas cosas. Entonces él, inspirado por el Espíritu Santo, va a escribir aquello que comprende de lo que le han contado los apóstoles, ¿sí? Entonces no es lo mismo ver las cosas y escribirlas a que me las cuenten y las escriban. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Entonces, vemos un enfoque de una persona que de alguna manera no estuvo presente, al igual que Lucas. El Evangelio, según San Lucas, es escrito por un discípulo de Jesús, pero no un apóstol. Es el doctor Lucas, ese que le acompañó a Pablo en los viajes misioneros, pero no es uno que estuvo allí. Otro que sí estuvo allí, que era discípulo y que también era apóstol, era el apóstol Juan. Y el Evangelio de Juan lo escribe él, lo que ha visto y lo que ha oído. Y tienen de alguna manera relevancia, tanto Mateo y Juan, pero que de alguna forma Lucas y Marcos reforzan en su vida. En el Evangelio y en la vida cristiana. Así que dice, cuando pasó el día de reposo. Aquí nosotros tenemos que ubicarnos en el día de ayer. Sin embargo, digo en el día de ayer porque el día de reposo termina el sábado en la tarde, ¿sí? Para nosotros el día termina a las 12 de la noche. Es cuando comienza el otro día también. Para los judíos era a las 6 de la tarde. Así que a las 6 de la tarde del sábado ya era domingo o ya era el primer día de la semana. Entonces, sin embargo, aquí nos puntualiza que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pasando el día de reposo, es muy probable que haya sido muy temprano. Es curioso, pero los mercados, la gente está muy temprano, ¿verdad? Ya vendiendo desde las 4 de la mañana, están descargando cosas y todo. Entonces es muy probable que la hayan comprado, porque dice, compraron especies aromáticas. No se sabe cuándo las compraron, pero se sabe que las compraron. Y por la razón es porque el Señor Jesucristo, si ustedes recuerdan, que José de Arimatea pide el cuerpo.
y lo envuelve con especies aromáticas, pero no les da tiempo de limpiar el cuerpo, no les da tiempo de hacer el ritual de embalsamamiento que se hacía a los muertos. Era de alguna manera pues limpiarlos y ponerles aceites y especies aromáticas y guardarlos en un sepulcro. Pero no les dio tiempo porque era día solemne, era la Pascua, entraba el día de reposo y no pudieron hacerlo. Entonces ellas venían a hacer eso. Así que en su mente siquiera pasó, vamos a ver si resucitó. O sea, ellas no fueron ni siquiera con la duda de que había resucitado, ellos pensaban que estaba muerto. Y fueron a limpiar el cuerpo y a ponerle las especies aromáticas. Ahora, si se dan cuenta, son las mujeres. Y no se nombra de alguna manera a la madre de Jesús, que es curioso, porque dice, en este caso, María, madre de Jacobo, y se refiere al apóstol Jacobo. Y después dice Salomé, que se refiere a la madre de Juan. Y nada más. Y a veces se menciona en otros textos la otra María. Y a veces se menciona a María, madre de Jacobo el menor. Y entonces hay como una confusión. Pero sin embargo no se ve. Ahora, ¿por qué no fueron los apóstoles? Los apóstoles estaban encerrados en su casa porque tenían miedo de que vinieran por ellos. ¿Sabe? Habían matado al líder, entre comillas, de una secta que venía a proclamar un reino y que de alguna manera iba a traer problemas a Israel, porque se acuerdan, era el Imperio Romano y cualquier tipo de sedición y cualquier tipo de rebeldía se castigaba duramente. Entonces ellos estaban encerrados y algo que se ve es que las mujeres era prácticamente trabajo de mujer. No es que los hombres no lo hicieran, sino que de alguna manera era parte de lo que la familia hacía, ¿sabe? Dice, compraron especies aromáticas para ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Cuando ya leemos este contexto, quiere decir que las especies aromáticas las compraron un día antes, es decir, después que terminó el día de reposo, fueron, compraron, y al día siguiente vinieron en la mañana y le ungieron, o bueno, le iban a ungir, porque ya no lo encontraron, ¿verdad? Y dice, ya ha salido el sol, o sea, si usted se dio cuenta, no sé, 6:30, ya hay sol, ya hay solecito. Quizás un poquito antes de las 6 ya hay sol. O sea, fueron temprano. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, ellas seguramente no estaban enteradas de que había un sello romano, que había guardias en el sepulcro. Porque cuando ellas fueron y enterraron o pusieron el cuerpo del Señor, vieron dónde estaba la tumba y se fueron a su casa a lamentarse y a llorar al Señor Jesús. Pero después vinieron el sumo sacerdote y los gobernantes del pueblo a pedir que hubiera una guardia, porque Jesús había dicho que él iba a resucitar. Y entonces, para que custodiaran el sepulcro, llevaron una guardia y la sellaron con el sello romano. Entonces ellas no sabían que no podían quebrantar el sello, y tampoco sabían que había una guardia. Entonces, cuando llegan, si leemos el texto de Mateo, Mateo dice que hubo un terremoto, un sismo, un seísmo, que de alguna manera removió la piedra, y seguramente fue un terremoto local, un movimiento que provocó el ángel para mover la piedra. Simple y sencillamente no hay, digamos, registros históricos de que
de que de esa fecha haya habido un terremoto 3 días después de la muerte de Jesús, pero sí hay registros históricos que en la muerte de Jesús hubo un terremoto en Jerusalén. Entonces, lo que llama la atención es que había un poco de falta de conocimiento de parte de las mujeres y decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Así que hubo un susto. Esto es como cuando usted sale y su coche no está. O cuando llega a su casa y ve que alguien entró. Y es algo que trae como un tipo de parálisis. Porque uno dice, ¿qué pasó? Y vuelve uno, no lo cree, y vuelve uno a salir a ver si en verdad no vio bien. Y entonces aquí pasa algo muy curioso porque Dios tiene que manifestarse para que de alguna manera ellas puedan creer. Y dice que cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado a un lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Entonces vemos que es un ángel. En Mateo dice que el ángel estaba sentado sobre la piedra. Acá nos dice que estaba dentro del sepulcro. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, él que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Ahora, aquí hay una teoría, esas teorías que de alguna manera quieren tirar la resurrección de Cristo y dicen que las mujeres se equivocaron de tumba. Que estaban tan conmocionadas que cuando llegaron entraron a una tumba vacía, que no era la tumba de Jesús, y que ahí estaba. Usted puede ver muchas historias, hasta de estos que se dicen científicos de National Geographic o de History, y dice, alguien encontró la tumba de Jesús, o alguien sabe dónde está enterrado Jesús, o alguien sabe cómo fueron los eventos del robo del cuerpo de Jesús, y tratan de tirar abajo la resurrección. Sin embargo, aquí hay algo especial, un ángel de Dios que de alguna manera va a confirmar, en primer lugar, que él había resucitado. Dice, pero oíd decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Entonces, aquí hay algo curioso de notar. El Señor Jesucristo dice, nos vemos en Galilea. Pero ellos no se movieron de Jerusalén. Ellos no creyeron en la palabra de las mujeres, en primer lugar. Dice, ellas, verso 8, ellas se fueron huyendo del sepulcro, o sea, despavoridas, estaban espantadas, estaban choqueadas, de alguna manera no podían entender, y salieron huyendo, dice aquí, del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Entonces yo me imagino la escena, estas mujeres llegando allá, seguramente pálidas, y tratando de decir algo, pero no decían nada, y de alguna manera los discípulos decían, ¿qué tienes? Pero también, de alguna forma, seguramente decían los hombres, pues están tristes, pues murió el Señor. Seguramente todavía no lo captan, todavía no lo entienden, es lógico. Pero el texto, el verso 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahora, en Mateo se nos dice que ellas vieron al Señor y le abrazaron, se arrodillaron y le abrazaron sus pies, y que Jesús les dijo, no me toquen porque todavía no he ido a mi Padre. Así que María Magdalena tiene el privilegio. Ahora, algo muy curioso que se nos dice, ¿quién era María Magdalena? Una mujer que estaba antes endemoniada.
¿Sabe? Muchas veces pensamos que Dios va a elegir a los mejores. Sin embargo, cuando vemos la historia bíblica, Dios jamás elige a los mejores. Porque de lo vil y de lo menospreciado usó Dios al mundo para avergonzarlo. Es curioso porque si ustedes ven el currículum de los apóstoles, usted no los contrataría para ser maestros y discípulos, porque eran pescadores. De hecho, se dice que era gente del vulgo. Y el único que de alguna manera cambia ese estatus es el apóstol Pablo. Pablo era letrado, era de universidad, era muy conocedor, tan así que era, él mismo en su testimonio dice, fariseo de fariseo, educado a los pies de Gamaliel. O sea, no era cualquiera. Y sin embargo, Dios lo humilló a lo sumo, porque nada de lo que él era le sirvió ante Cristo. Porque él tuvo que ser humillado, y de alguna manera nosotros tenemos que ser humillados para poder comprender la magnitud de la lejanía que tenemos hacia Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Verso 10, yendo ella, y esto es como volver a contar el relato, pero de otra manera. En la primera parte no dijo nada, y aquí en esta parece que sí dijo, ¿no? Dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, a sus discípulos, que estaban tristes y llorando. Y aquí nos habla de la actitud de los discípulos. Era el primer día de reposo, o sea, pasó el viernes, lloraron, pasó el sábado, lloraron, era domingo y seguían llorando. Ellos cuando oyeron, verso 11, que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. A veces hasta está el dicho ese, ¿no? Como dice Santo Tomás, ¿no? Es un dicho muy común en la gente ahora. Como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y esto a veces se lo aplicamos a Tomás, el apóstol. Sin embargo, nosotros somos iguales. Muchas veces queremos ver para creer. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que nosotros tenemos que comprender que era natural que ellos no creyeran, porque lo que había sucedido no era poca cosa. Ahora, sin embargo, los apóstoles habían visto los milagros de Jesús. Esto es como los israelitas en Egipto. Los israelitas habían visto las plagas, las moscas, las ranas, el agua convertida en sangre. Habían visto la muerte de los primogénitos de los egipcios del ganado. Habían visto el mar abrirse y estaban allí en el desierto murmurando. Y cuando veían a los gigantes en la tierra de Canaán, decían, nosotros somos como langostas delante de ellos, no podremos. Y de alguna forma vamos así en la vida, viendo cómo se repite una y otra vez, y no creemos que Dios pueda hacer cosas maravillosas. Y las hace. Y Dios nos protege, y Dios nos sustenta, y Dios nos ayuda, y Dios está siempre ahí, a nuestro lado. Y otra vez viene la prueba y decimos, Señor, ayúdame. Señor, cuando en verdad deberíamos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y si no quiere, pues es su voluntad. Así que no debería haber duda en nuestro andar. No debería haber duda en nuestra vida cristiana, y deberíamos de andar con seguridad. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Verso 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Esto Lucas lo relata en Mateo 24, el camino a Emaús. ¿Se acuerdan? Camino a Emaús. Iban dos de sus discípulos, que no eran apóstoles, y iban tristes, y el Señor se les aparece y no les reconocen hasta que el Señor parte el pan. Y estos, que de alguna manera le decían, Señor, quédate porque ya es noche,
Y cuando desaparece ellos, aunque fuera noche, se regresaron a dar la buena nueva de que habían visto al Señor resucitado. Y ellos fueron e hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Así que ya había sido las mujeres, ya había sido estos caminos de Emaús, y no creyeron. Ahora, también Lucas nos relata que apareció primeramente cuando no estaba Tomás. Por eso se le añade a Tomás la incredulidad. Pero realmente si a ellos tampoco se les aparece, no lo iban a creer. De hecho, vean que no se han movido de Jerusalén. Ellos seguían allá, aunque la instrucción era, vayan a Galilea. Y se habían quedado allá. Entonces dice, finalmente, verso 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, testigos de la resurrección. Primero las mujeres, María Magdalena primero, después los de Emaús, y después se presenta a ellos, y posteriormente el libro de los Hechos nos dice que se le presenta a más de 500 testigos, al igual que nos los dice 1 Corintios capítulo 15. Verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es sumamente importante porque esto habla de la continuidad de la obra de Dios en la tierra. Es decir, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál era el evangelio? Bueno, el siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Creer en qué? En que Jesús vino a morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día. ¿Sabe? Si nosotros vamos concretamente a la Biblia, vemos que la Biblia es muy austera, no tiene tanto adorno. Sin embargo, los hombres han hecho adornos. Por ejemplo, en el año 317 más o menos, los cristianos empezaron a persinar. Pero no era algo que estaba aquí. Jesús jamás les dijo, cuando vayan a comer o cuando vayan a salir de su casa, agarran y hacen la... ¿Verdad que no les dijo eso? Sino que alguien dijo, ay, ¿y por qué no hacemos una cruz con un Cristo para recordar que Cristo resucitó? Y lo colgamos en nuestras paredes, y lo colgamos cuando en realidad eso no está en la Escritura. Pero la gente piensa, ¿y por qué no le echamos al agua un poco de incienso y la bendecimos y se convirtió en agua bendita? Y con esa vamos a sacar demonios, y con esa vamos a hacer esto, y con esa vamos a hacer... Eso jamás está en la Escritura. La gente empieza a pensar y a imaginar, pero el Evangelio es muy sencillo, es muy austero, y tan austero es que es difícil de creerlo. Por eso la gente, cuando se le predica el Evangelio, dice, ¿así nada más? ¿A poco nada más creyendo ya soy salvo? Bueno, sí, pero hay algo antes: tu pecado. Si nosotros no reconocemos que estamos perdidos, que nuestro pecado ha ofendido la santidad de Dios, y que eso nos separa de Dios, ¿cómo ir a un Salvador? ¿Sabe? Muchas veces se va a Cristo por conveniencia, porque le dice, si recibes a Cristo, tu vida va a cambiar, tu familia se va a integrar, y tus problemas económicos se van a solucionar, y tu enfermedad se va a quitar. Ahora, es que de alguna manera, vea lo que dice el verso 17: y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrás sus manos y sanarán. Entonces, de alguna forma, la gente dice,
¡Wow! Pero esto era en el principio. Esto era en el principio. Ahora, puede ser que en tus días tú tomes algo mortífero y que no te haga daño. Porque esa es la voluntad de Dios, que tú permanezcas. Pero Pablo, por ejemplo, fue mordido por una serpiente recogiendo leña, agarró y una serpiente le mordió y la gente decía, este hombre se salvó de un naufragio para venir a morir acá. Y cuando vieron que no le hizo nada la picadura de la serpiente, decían, es un dios. Se dice también que el apóstol Juan, antes de ser expatriado a la isla de Patmos, se le dio a beber una bebida mortífera y que no le pasó absolutamente nada, y como el derecho romano dice que no puedes juzgar a una persona por el mismo delito, entonces lo que hicieron fue mandarlo a la isla de Patmos. Son muchas cosas, y entonces cuando uno ve esto dice, pues no va a haber enfermedad, entonces yo sigo a Jesús. No va a haber problemas económicos, entonces yo sigo a Jesús. No va a haber problemas en mi familia, entonces yo sigo a Jesús. Porque lo que uno quiere son soluciones, ¿cierto o no? Porque lo que uno quiere es salud, porque lo que uno quiere es bienestar. Sin embargo, eran señales para que vieran que el mensaje era el correcto. Sin embargo, las cosas van cambiando y Dios va haciendo las cosas diferentes a lo que nosotros creemos o pensamos. Y esto cambió. Hubo un tiempo donde el apóstol Pablo tuvo que decirlo, la profecía y las lenguas cesarían, mas cuando venga lo perfecto, y lo perfecto es la palabra de Dios, y esta es nuestra guía. ¿Sabe? Nosotros no queremos añadir ningún amuleto, no queremos hacer nada más de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en la Cena del Señor, alguien dijo que se convertía literalmente en la carne y en la sangre del Señor, esa llamada transustanciación. Pero el pan es pan y el jugo de la vid es jugo de la vid. Representa, sí, es una figura de, pero no es. Así que de alguna manera tenemos que ver cómo la gente trata de tergiversar por cosas que ellos creen. ¿Sabe? Un día una persona llevaba una pata de conejo y le fue bien, y entonces dijo, la pata de conejo me trajo suerte. Y entonces recomendó la pata de conejo a todas las personas para que creyeran en una pata de conejo. Y así se hacen las costumbres a través de lo que la gente cree, piensa, siente, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual es nuestra guía. Verso 19, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto quiere decir que, así como en la Navidad, que ponen a un niño, ¿verdad? Pero que no es un niño. No es un niño. Jesús creció y acá nos dice que está sentado a la diestra de Dios. Así que recordamos su nacimiento como un evento histórico real en nuestra vida, pero no es algo que de alguna manera vamos a recrear, al igual que su muerte. Recordamos que Él murió en una cruz, pero que resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y ellos, dice el verso 20, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. ¿Sabe? Las señales eran para confirmar la palabra. Así que no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y esto de alguna manera traía a la gente, ¿quiénes son estos? Son los discípulos de Jesús, de aquel que crucificaron, y ellos iban a explicar que había resucitado de entre los muertos, y la gente creería en ese Salvador. Pero ahora no necesitamos señales, lo que necesitamos es fe, es creer en las palabras de estos hombres
y en los hechos que ya acontecieron, que confirman la resurrección de Jesús. Y esto es algo que tenemos que ir hablando a nuestras generaciones, nos crean o no nos crean. Nuestra responsabilidad es cumplir con la ordenanza del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si te creen, amén. Si no te creen, has hecho lo que tenías que hacer. ¿Sabe? Esto es algo que de alguna forma tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que convertir a nadie, porque nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros no debemos tratar de convencer a las personas. Nosotros tenemos que hablarles acerca de que su pecado les separa de Dios y que cualquier pecado que tengan es horrendo. ¿Sabe? Muchas veces decimos, pecaditos, mentiritas. No, para Dios son mentiras y son pecados. Y ese pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Y por esa razón los creyentes deberíamos de pensarnos 2 veces, decir una mentira o hacer alguna cosa incorrecta. No se trata de hacer los grandes pecados. Algunos dicen, nunca he matado, nunca he robado, nunca... Pero ¿cuántas veces no hemos ofendido a Dios con nuestro comportamiento? Y eso es lo que Dios quiere, que seamos santos. Y para ser santo tenemos que entender la magnitud del pecado. Y el pecado para nuestra vida debe apestar y debe de ser horrendo, porque Satanás lo ha disfrazado como placentero. Pero es un señuelo, porque dice que el pecado, siendo consumado, da luz, la muerte. Así que nosotros debemos saber que lo único que trae la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Cristo ha resucitado, y esto es algo que de alguna manera tiene que mover nuestras vidas. Esto es algo que de alguna forma tiene que llevarnos a vivir vidas nuevas, porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Jesús. Así que vivimos para Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que de alguna forma estamos en este mundo de paso viviendo para Él. Siempre tenemos proyectos, siempre tenemos metas que no son malas, pero tenemos que incluir a Dios en esos proyectos y en esas metas. Y no vivir la vida sin Él, sino con Él. Porque Él dijo, sin mí nada puedes hacer. Así que realmente algo que tenemos que recordar es que nuestro pecado ofende la santidad de Dios y que debemos confesar nuestro pecado diario para mantenernos en esa santidad. Señor, he pecado contra ti, he mentido, he desobedecido, he dicho malas palabras, he tenido malos pensamientos. Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida, hazme nuevo, hazme limpio. Y es algo que debemos mantenernos para que podamos vivir correctamente. Si no practicamos la confesión de nuestros pecados, no podremos tener una vida santa. ¿Cuándo he de confesar mis pecados? Todos los días, porque todos los días peco. Señor, examíname y ve si en mí hay camino de perversidad. Conoce mi corazón, que tú lo conoces y sabes que no he hecho correctamente. Ahora, confesar no quiere decir pequé. No es una gracia pecar. Ay, todos los días miento, todos los días, ay Señor, perdóname por esto. No, es Señor, me arrepiento de mi pecado. He manchado tu santidad, no he sido correcto delante de ti. Ayúdame. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de alguna manera suplicarle que nos transforme, que nos cambie, que nos ayude a ser las personas que Él quiere que seamos y que dejemos de ser las personas que queremos ser. Tenemos que pedirle, clamar al Señor, transfórmame, para que yo sea lo que tú quieres que yo sea y no para ser lo que soy. Yo no quiero ser igual, yo quiero cambiar.
Yo quiero ser santo delante de ti. Ayúdame, Señor, a ser santo. Amén. Vamos a orar, les invito a ponernos en pie. Vamos a orar a nuestro Dios y que podamos vivir como resucitados. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque tu palabra dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Señor, ayúdanos a saber que tú nos santificas, que tú, Señor, quieres una vida santa en cada uno de nosotros, y que nuestra mente y que nuestros pensamientos sean solo para ti, Señor. Nuestra vida, nuestros bienes, todo, Señor, sea para ti. Porque tu palabra dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos renovados por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprendamos cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, bendice nuestras vidas, ayúdanos a comprender que tú quieres que vivamos en santidad y que podamos, Señor, proclamar que Cristo ha resucitado y que la gente pueda escuchar acerca de este mensaje que ha permanecido a través de los siglos y que nosotros continuemos con ello para la gloria tuya. Bendito sea, Señor. Bendice tu palabra en nuestra vida y que dé fruto para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.